¿Qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? Aprovechan cada segundo de pausa. Pero vamos a cambiar de tema. Yo discutiré con Ramela hasta el último segundo de mi vida. Seguimos en la mesa de este jueves 10 de agosto de 2017 con Carlos Ramela, Fernando Butazzoni, hoy en diagonal están, en vez de lado a lado, en diagonal, Cristian Mirza y Hernán Bonilla. La senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, opinó que los legisladores no deberían tener fueros. La senadora Alonso realizó este comentario cuando fue consultada en BTV por el siniestro de tránsito que protagonizó a comienzos de esta semana el diputado blanco Wilson Esquerra. Yo considero que no deberíamos tener fueros parlamentarios. Creo que somos ciudadanos no tan mortales y tan normales como todo el resto, y me parece que en este caso y en tantos otros, no creo que tendríamos que tener los fueros que tenemos. El diputado nacionalista atropelló el pasado domingo en la ruta interbalnearia a una mujer de 60 años que viajaba en moto y le provocó varias lesiones, entre ellas fractura de cadera. De acuerdo a la espirometría que le realizaron, que dio positiva, Esquerra tenía 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre. Carlos, ¿tú querías empezar con este tema? Sí, no, más allá de cómo se resuelva este triste episodio del legislador blanco que atropelló a una señora, yo quiero decir que la frase que se presentó recién de la diputada Verónica Alonso, que siempre es muy concreta, muy capaz y muy clara en sus concepciones, es un poco imprecisa, porque cuando dice no tiene que haber fueros, hay que distinguir que en el derecho uruguayo hay 3 tipos de fueros distintos, no es fueros en general. Tenemos el fuero de que un legislador no puede ser juzgado o procesado por sus opiniones o votos, que creo que ese es un fuero que nadie puede discutir. Está el segundo fuero, que es que los legisladores no pueden ir presos sin que su Cámara actúe previamente, Y está el tercer fuero, que es que no pueden ser perseguidos judicialmente, o sea, ni siquiera pueden ser sometidos a proceso. Por ejemplo, en la reforma que propone el legislador Lacalle Pou, el que se elimina es este tercer fuero. Nadie ha hablado hasta ahora, que yo sepa, de eliminar los otros 2. Yo no soy amigo de los fueros. Yo, si fuera legislador, y lo fui suplente en una época, y me veo envuelto en una situación como esta, lo primero que hago es renunciar a los fueros, no tengo duda. Pero tampoco hay que decir que los fueros son un invento mafioso para defender a ladrones y a delincuentes. Los fueros, aún en su amplia extensión que tiene el derecho uruguayo, que los legisladores no pueden ser perseguidos ni por delitos comunes, salvo que sean capturados infraganti, se justificaron históricamente en todo el mundo y se justifican hoy en otros países por el hecho de que los gobiernos de turno, muchos de ellos arbitrarios y demás, no busquen por vía de denuncias improcedentes, sin sustento y sin ningún tipo de prueba, en esos medios donde eso puede ocurrir hoy, coaccionar al legislador o obligarlo a no hablar o a no denunciar o a no actuar. O sea, los fueros tuvieron y tienen en su amplitud una justificación filosófica, que uno la puede compartir o no. De hecho, hoy en la cátedra constitucionalista de nuestro país, los fueros en su extensión actual se defienden. Yo creo que las cosas han cambiado, que los sistemas judiciales en general, salvo algunas excepciones, y me permito citar de vuelta a la Venezuela de Maduro, dan garantías de distinto tipo, y bueno, puede hacerse alguna clasificación de algunos fueros sí y otros fueros no. Pero evidentemente el instituto tuvo su razón de ser, tenía su fundamento, y lo que es lamentable es que frente al instituto y a su fundamento haya fallado a veces la sensibilidad del legislador, que si es consciente que la investigación es atinente, por ejemplo, en este caso, a un accidente de auto, y no hay ninguna intención de silenciarlo, ni dejarlo opinar, ni perseguirlo por sus votos en forma directa, obviamente que no, pero también indirecta. Sí, es un hecho que no tiene nada que ver con la actividad política. Se ponga a disposición. Yo creo que la cosa hay que buscarla por ese lado, por la iniciativa del legislador, que ante determinadas situaciones tiene que darse cuenta que tiene que dar un paso al costado. Sí, yo estoy en contra del planteo, me parece errado el planteo de la senadora Alonso. Creo que es demagógico además, porque ella agrega que bueno, esas son las cosas que hacen que la población tiene una mala imagen de los políticos,
Me parece que uno de los problemas que tiene de imagen el sistema político y los parlamentarios en general está vinculado con su nivel de preparación y con su investidura, con la dignidad de su investidura, por decirlo así. Yo creo que al revés, creo que los fueros deben ser mantenidos y deben ser defendidos, y debe ser defendida por la dignidad de la investidura, que es la más alta de todas. Es decir, es gente que está ahí porque el voto popular los ha colocado ahí. Y a quien lo colocó ahí, el voto popular, hay que investirlo con los máximos, digamos, atributos de la institucionalidad. Pero abarcando incluso un hecho como este. Sí, por supuesto, yo creo que debería ir por el lado de lo que decía Ramela. De todas maneras existen mecanismos para quitar los fueros que están previstos en la ley. Yo no creo, es decir, no creo, para empezar, por lo menos desde que se retomó la democracia en el 85 hasta ahora, que haya habido ningún caso de un parlamentario que haya zafado de ir preso por un delito común porque tenía fueros. Porque o renunció él mismo o le quitaron los fueros en la Cámara que correspondía. Pero si los parlamentarios y la senadora Alonso u otros parlamentarios consideran que hay una mala imagen y que hay que tomar... ¿Por qué no se bajan los sueldos, por ejemplo? En vez de hacer tanta demagogia, ¿por qué no reducen los enormes, siderales costos que incluyen, por ejemplo, que diputados y senadores que piden licencia sigan cobrando su salario y cobran también el suplente? Y entonces la torta de dinero, que es la que financia los partidos políticos, porque yo no estoy diciendo que eso se lo queden, por lo menos en la mayoría de los casos, en el bolsillo los parlamentarios, la torta de dinero esa se reduciría extraordinariamente. ¿Por qué no hacen ese tipo de medidas? Piensan en los fueros cuando puede haber un caso en una legislatura que además tiene el poder la Cámara para removerlo, y no piensan en algo tan sencillo, tan claro y tan directo a la ciudadanía como es la reducción salarial de esa masa enorme que hay en el Parlamento de dinero. Salió con la plancha, Fernando. Yo creo que es cierto que detrás de este planteo hay una preocupación por la imagen que tiene la ciudadanía de los políticos, ¿no? Y que el tema de los fueros puede ser visto como un privilegio que tienen los legisladores sobre los demás ciudadanos. Ahora, como decía bien Carlos, tiene un origen histórico que a veces se pierde en estas discusiones y que tiene su razón de ser, no salió de la nada, que tiene un origen histórico y que el Parlamento ha ido cambiando su función también a lo largo de la historia. Yo creo que tiene que ver también con el tema del desprestigio que tienen los políticos, ¿no? Cuando el Parlamento solía ser el lugar de defensa de los derechos de los ciudadanos, y se ha vuelto muchas veces al revés, un lugar donde se busca por distintos mecanismos, por ejemplo, aumentar gastos y aumentar impuestos todo el tiempo, y es el Ejecutivo el que los contiene, al revés de como solía ser antes. Y los fueros también tienen esa razón de ser, de defender al representante de los intereses del ciudadano. Ahora, Carlos hace una enumeración de los distintos tipos de fueros que está muy bien. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de la calle Pou, de que sean por delitos comunes, no debería existir. En Uruguay, que es un país en donde no se usa el tema judicial para temas políticos, hay países donde sí, y puede tener sentido incluso ese fuero. Pero en Uruguay creo que no hay casos de persecución judicial a políticos, entonces podría eliminarse sin problemas, por suerte no hay. Podría eliminarse eso, que sería una buena señal. Pero comparto con Fernando de que lo que sí hay que eliminar lo que son privilegios que no tienen sentido. Yo no sé si bajar el sueldo o no. Yo no bajaría el sueldo porque creo que sería un incentivo todavía a que hubiera peores políticos de los que ya hay en muchos casos. Pero sí podría ser, por ejemplo, las partidas de diarios y revistas, las de secretaría y un montón de cosas sobre lo que no se rinde cuenta y que no tiene sentido. Bonilla, no sé si hay malos políticos, hay de todo. Ahora yo me comparo con Brasil, el Parlamento Nacional comparado al Parlamento brasilero es un lujo, discúlpame. Y yo soy de izquierda, del Frente Amplio. Ahora, hay obviamente el fuero es una suerte de blindaje, de protección a una institución democrática, la más alta en un sistema democrático republicano, lo que no puede suponer de ninguna manera el generar impunidad. O sea,
es tras el fuero cubrirse para eventualmente evitar las responsabilidades. En este caso me imagino, por suerte no fue mucho más grave el accidente, pero imaginémonos qué hubiera pasado en caso de que esta persona, la víctima, hubiera fallecido, ¿no? Entonces ahí hay un tema que yo creo que Ramela lo planteaba, es el tema de la ética y la moral del legislador por un lado, y luego los dispositivos jurídicos que tienen que garantizar de cualquier manera la aplicación de justicia, de cualquier manera. Es decir, no, porque eventualmente podría decirse, sí, es muy difícil llegar al desafuero porque necesita una votación especial, etcétera, etcétera, y luego se postula el candidato de nuevo y entonces renueva. Bueno, esa práctica sucede en otros países. Aquí no. Así que, acá por un lado, la mensaje. ética, ¿Sí? y por otro lado, bueno, a lo mejor ajustar, modificar, o en el tercer tipo de fuero hacer algún pequeño ajuste que evite eventualmente este tipo de situaciones en donde se reniegue o se rehúya la responsabilidad penal. Sí, hay varios mensajes de oyentes que van por ese lado. Y después está Daniel de Fraiventos, que dice, es fácil de solucionar lo de los fueros. Hay que hacer que el partido al que representa un determinado legislador tenga su renuncia firmada desde el momento en que asume la banca. Puede ser el partido quien tenga la renuncia firmada, puede ser la Cámara que tenga la renuncia firmada. Por una alusión. Y entonces, bueno, en definitiva, con este mecanismo que propone el oyente, el tema se resolvería en el partido, ¿no? El partido tiene la renuncia firmada de fulano de tal, ante determinada coyuntura, es el partido el que dice, bueno, le aceptamos la renuncia, se terminó el problema, fueros o lo que fuera. Puede ser, no sé, me convence. Lo menciono como un planteo que viene de ahí. Lo que yo decía, obviamente que hay políticos buenos y malos en todos lados y en todos los partidos. Lo que digo es que es un razonamiento de incentivos económicos nomás. Si hay peores sueldos, va a haber peores políticos. Es por eso digo que no estaba de acuerdo, que si bajamos los sueldos vamos a tener peores políticos. No quería decir que todos los políticos son malos. Yo, prima facie, como dice la ley, encuentro, como se decía recién acá, interesante pensar en trabajar sobre la iniciativa de la calle Pou, que es eliminar el tercer tipo de fueros. ¿Por qué? Porque el fuero actual, el tercero, como le decimos, que establece que el legislador no puede ser ni siquiera juzgado, impide que la justicia pueda avanzar en una investigación que determine mejor los hechos y le dé luz a toda la situación. En ese caso, el legislador sigue teniendo el fuero de que no puede ir preso hasta que la Cámara no remueva el obstáculo. Pero la Cámara actúa ya sobre una investigación judicial profunda, seria y responsable que pone los elementos sobre la mesa. Entonces, el legislador sigue teniendo una cobertura o un seguro final, pero su respectiva Cámara que tiene que actuar, o la otra Cámara que tiene que acusar en algún caso, va a tener ya una actuación de la justicia importante que va a permitir decir, bueno, acá se probó por tal cosa, tal otra. La situación actual es que el político, en teoría, porque los juzgados avanzan un poco igual, en teoría, el legislador no puede ser ni siquiera juzgado, o sea, no puede dar lugar a un proceso, ni siquiera iniciarse un proceso. No, pero hay una excepción, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no sé si este caso concreto ¿entra en excepción o no? Sí, porque digo, ahí es infragante delito esto, parecería. Un hombre estoy de acuerdo que atropella contigo. en estado de ebriedad Estoy de acuerdo tal contigo. Que no puede ser ni siquiera interrogado, tiene que ser asistido para esperar que se desintoxique. Estoy de acuerdo contigo. En este caso se podría estar dando la excepción. Pero hablando en términos generales, digo, no me imagino sacar los fueros por los votos y las opiniones. No me imagino de aire sacar el que puede ir preso, pero sí me parece un exceso en el mundo actual y la justicia actual que un legislador no pueda ser investigado y no pueda justicia actuar y determinar su eventual responsabilidad. Para después decir, bueno, señores, acabó un proceso de 6 meses, 1 año, están estas pruebas, estas declaraciones, este legislador lo acuso de tal, la fiscalía lo acusa de tal cosa. Y que ahí no te convence, el legislador decida. No, lo que creo es que si eso fuera así, acá habría 50 o 40 investigaciones en curso
de fiscalías y de repente 30 o 40 pedidos de procesamiento. Tú tenés una mala opinión de los legisladores. Pésima. No de todos, pero de muchos de ellos, pésima. De todos los partidos. De todos los partidos, por supuesto. Pero si es así, Fernando, y hay 40 investigaciones, bueno, bienvenidas sean. Pero que algún día esa gente, su Cámara tenga que defenderlo, no ya por una insinuación o por una opinión aislada, sino que tenga que defenderlo frente a una actuación de la justicia que probó su responsabilidad, o perdón dicho, tiene semiplena prueba, porque lo que pide es el procesamiento. Y después terminan investigando los compañeros de bancada al fiscal que hizo la investigación, y resulta que el fiscal, etcétera, me parece un mal camino. Siguiendo con la idea de cambiar la imagen del Parlamento o de los legisladores, pregunta un oyente, Pablo, ¿a qué se debe que no les descuenten el día, como a cualquier hijo del vecino, si no se presentan a las sesiones? Si uno mira la transmisión por internet, las sesiones, encuentra que rara vez, cuando hacen el recuento de votos, están todos los senadores o todos los diputados. Se los eligió para que estuvieran en las sesiones, para que votaran a favor, en contra o abstenerse, pero que estuvieran allí. ¿Cómo se entiende que no descuenten esos días? Y bueno, es clarísimo. Digamos, los privilegios de los que habla la senadora Alonso radican ahí y los ve toda la población. Ese es el problema. No está en una cuestión teórica de fueros, de posibilidades. No. Están en la vida cotidiana del legislador, que bueno, en algunos casos, es más, las sesiones son determinados días justamente para que el legislador pueda el resto del tiempo investigar, ir a su departamento en el caso de los diputados, realizar su trabajo político, pero todos sabemos que en año electoral y con las internas también, por ejemplo, los diputados van poco y nada al Parlamento, salvo a veces para levantar la mano y votar algo. Eso tiene que cambiar. Cerramos. Yo estoy de acuerdo que va por ahí, con algunos mecanismos, esos privilegios que ve la gente que sí juegan en contra de los políticos en general y los legisladores. Te agrego alguna otra. Un legislador las sesiones de la rendición de cuentas de estos días que duraron algunas 10 horas o más. Un senador que entra 5 minutos y se vaya, tiene presencia, ya cumplió, no tiene la falta. Y no está mal, no estuvo en las sesiones ese legislador. Más algunas cosas que ya se habla mucho pero al final no se hacen, porque cuántas veces hemos escuchado hablar de partidas absurdas que tienen y salen en la prensa cada tanto, porque con el sueldo más tal partida tienen, y salen legisladores de todos los partidos, sí, eso hay que corregirlo, no sé qué, y no se hace nada. Entonces ahí hay cosas concretas que podrían hacer, que debería haber consenso entre todos los partidos y modificarlas de una vez, y eso sería algo para mejorar realmente la imagen de los políticos. Oyentes polemizan con oyentes. A propósito de la idea que yo leía que había mandado Daniel de Fraiventos, dice Gonzalo de Positos que eso de que los legisladores tengan una renuncia firmada es un disparate, implica un acto coercitivo sobre el parlamentario que de hecho va a terminar obligándolo a actuar según lo que disponga su partido, encubre el apropiamiento de la banca por el partido, agrega el oyente. ¿Gonzalo es?